General Lanuse, con el testimonio del coronel Cabanillas, una parte oscura del país ha quedado develada, pero el protagonismo principal en la devolución del cadáver de Eva Perón lo tiene usted. ¿Cómo se entera usted dónde estaba Eva Perón? Cuando sucedieron los episodios de septiembre del 55, yo quedé muy arrimado, enredado, no sé qué, con la gente que actuaba en el gobierno en el plano superior. Fui nombrado jefe granadero, tenía una gran amistad con Manrique. El general Aramburu tuvo una gran deferencia de tratarme como amigo, de manera que tenía mucha intimidad, de manera que compartía mucho de sus conversaciones, sus diálogos, sus inquietudes. De aquel entonces yo estaba interiorizado el tema. ¿Sabía del lugar exacto? Como yo, había algunos otros que también sabían, pero creo que ninguno tenía el completo. La versión completa la tenía Cabanillas, el coronel Eduardo Cabanillas. Sabía el lugar en que estaba, exacto, sí. Una de las intervenciones que yo tuve para colaborar en ese esfuerzo, pero el esfuerzo era consecuencia de una orden que diera Aramburu, vamos a volver para atrás un poco después, fue ponerlos en contacto con un sacerdote muy amigo mío, y a través de eso me fui enterando todas las cosas, incluso haciéndole parte yo también, y a través de la colaboración de esa orden a la cual pertenecía este sacerdote, se efectuó el entierro allá en Milán. ¿A qué parte dijo usted que quería volver atrás? Voy a volver enseguida un poco atrás, dijo. Porque yo he tratado de dibujar de nuevo la historia, digamos, en alguna otra oportunidad que he recordado los episodios, y parto de las versiones que entonces retuve, de que producida la revolución, se hizo cargo de la CGT el coronel Reimundes, que prácticamente no modificó más nada. Producido el cambio entre Lonardi y Aramburu, se hizo cargo de la CGT el capitán de navío Patrón Laplacet. Entre las innovaciones que hizo Patrón Laplacet fue respecto del cadáver de Eva, que estaba en la CGT. Y no sé, de común acuerdo con el jefe del Servicio de Informaciones de Ejército, ese cadáver fue trasladado del Servicio de Informaciones de la CGT al Servicio de Informaciones de Ejército que funcionaba en Callao y Viamonte. Allí estuvo unos días hasta que a Aramburu le llegó la versión del maltrato, digámoslo así, que recibía este cadáver. Es un momento penoso, pero general, se publicó eso. Dijo que profanaban el cuerpo, que le quemaban cigarrillos en los pechos, una cosa horrible. Ese detalle no lo tengo y prefiero no tenerlo, pero sí tengo el detalle que, por ejemplo, iba algún amigo, algún camarada a visitarlo a Moriquenin, a su despacho, y él le ofrecía con una atención, ¿quieres verla a la Eva? Ven y pasá. Y pasaba al cuarto al lado, estaba el cadáver desnudo de la Eva. Qué tremendo. ¿Qué hizo Aramburu cuando se enteró de esto? Inmediatamente dio la orden de relevarlo al coronel Moriquenin, que se hiciera cargo Cabanillas, y ulteriormente de retirar ese cadáver de allí. Ahí lo visten y tiene una serie de desplazamientos el cadáver hasta que llega a Italia. Y hay un... Sí, entre las muchas cosas que se hicieron antes de concretar ese desplazamiento, ese entierro allá en Milán, Aramburu tomó contacto, seguramente no en forma directa, con los familiares de la Eva y obtuvo una autorización, un consentimiento, digamos, no autorización, un consentimiento de parte de ellas para disponer del cuerpo de la Eva. El argumento de Aramburu era por demás serio y atendible, era para sacarlo
de los desmanes que podía producir, ya sea en partidarios o en adversarios de la señora. Estas historias incluso del coronel Moricani se contaron hechos terribles, cuando invitaba a los amigos a ver el cadáver desnudo y la tocaban, un hecho de una barbarie intelectual y feroz. Sí, exactamente así fue. Aramburu se fastidió muchísimo y dio una orden de cumplimiento inmediato. Ahora, general Lanusse, usted presidente, ¿en qué momento, cuándo, qué hecho lo lleva a usted a decir devuelvo el cadáver de Eva Perón, que vuelvan sus restos a la Argentina? Fue un hecho político importantísimo. Tenemos que dar unos pasos atrás. Durante 17 o 18 años, si no se sacó la cuenta exacta, el coronel Cabanillas tuvo bajo su exclusiva responsabilidad y conocimiento la documentación íntegra en su poder. Un buen día estaba yo, hacía poco tiempo que me he hecho cargo del comando en jefe, sería antes de finalizar el año 68, el coronel Cabanillas me pidió una entrevista. Yo lo recibí, tenía con afecto, respeto por él, y con gran sorpresa me enteré del tema que lo traía. Y me dijo que él había guardado eso, se acordó con la directiva que la idea de Aramburu, pero que él tenía confianza plena en las nuevas autoridades del ejército y quería que yo supiera que él tenía esa documentación y que él iba a hacer con la documentación lo que yo le dijera. Yo lo puse en conocimiento de Onganía, y Onganía le dio largas al asunto. Va a pasar otros acontecimientos en el interín, durante el año 69 y parte de 70, que me llevaron a mí a tomar la iniciativa de decirle al coronel Cabanilla que me trajera la documentación. Y yo tuve la documentación en la caja fuerte del comando en jefe del ejército. Ni la vi, nunca la vi. Estaba en la caja fuerte que estaba entre los dos despachos. Cuando se produce el secuestro de Aramburu, no faltó quien recordar el episodio. Incluso alguno quiso como sacarlo como materia de negociación, de eventual negociación. Volví a hablar con el general Onganía y creo que fue en esa oportunidad que adoptamos la decisión de que no estuviera en el ejército, sino que estuviera en la Secretaría de Informaciones de Estado. Entonces yo esa documentación se la pasé al entonces secretario de Informaciones de Estado, general Martínez Ubría. Y quedó allí. Cuando se produjo el relevo de Onganía con Levington, un poco precipitados los acontecimientos, me quedó la gran inquietud que habrá pasado con esa documentación. Pero en poco tiempo, al día siguiente, a los 2 o 3 días, esclarecí esa inquietud porque el general Miatelo, nuevo secretario de Informaciones de Estado, me dijo que estaba toda completa en la Secretaría de Informaciones de Estado. Le digo, bueno, ya la tenemos nosotros. Ahora vamos a ver qué hacemos. Es decir, ya habíamos tenido, en las conversaciones que habíamos tenido con Canía, estaba la idea de que había que devolverlo. Había que elegir el cuándo y el cómo, pero que había que devolverlo. El destinatario era el que fue. Y bueno, pasó el tiempo. Me acuerdo que en los primeros meses de que yo me hiciera cargo de la presidencia, tuve una audiencia con la CGT que prácticamente la llevaron a conversar de política exclusivamente y de Perón en particular y del cadáver de Eva. Fue allí cuando yo les dije, con Perón voy a hacer mucho más lo que ustedes se piensan y respecto al cadáver de Eva, ustedes ni se imaginan lo que yo voy a hacer, pero van a quedar satisfechos. Y mientras tanto se fui maquinando el asunto, eso habrá sido en el mes de marzo o abril, y bueno,
días después hice tomar contacto con Cabanillas y le dije que organizara su viaje, que le di la misión de deshacer lo hecho, y salió bien, tuvimos suerte, porque incluso cuando fue retirado el cadáver de acá, se retiró con documentación falsa, pero documentación completa, facilitada por autoridades de la Iglesia. Yo tenía mucha vinculación y oficiaba oficiosamente como capellán de granaderos un sacerdote que no sé si vos lo conociste, Francisco Roger. Era de la orden los Paulinos, Paulinos, que estaban en la calle Maipú al llegar a Córdoba. Tenían amistades, como hermano mío era. Lo tenía de capellán de granaderos y siempre estaba conmigo. Él me dio la mano, él habló con su superior jerárquico, estableció los contactos necesarios con Roma, y Roma, mirando por otro lado, dio las autorizaciones necesarias. Ahora, ¿qué secreto? Lo curioso del caso. Ahora, que este superior que estuvo acá de superior de la orden y que intervino directamente en la sacada más que en la sacada del cadáver, en el entierro en forma normal allá en Milán, conociendo que era un nombre falso y una identidad no auténtica. Ese sacerdote también estaba comprometido con el secreto. Cuando en el año 71 yo empiezo a pensar en esto, el padre Roger todavía vivía, se agarra la cabeza porque había muerto el superior de él de acá. Y había sido superior general de la orden. Pero se había dado el caso curioso de que antes de morir este superior general de la orden había dejado como en secreto a su sucesor el tema este. Ahora, general, se produjeron una serie de acontecimientos y de hechos, y en 17 años no le pasó nada al coronel Cabanillas, no tuvo un accidente, no ocurrió nada, porque un detalle, un hecho hubiera hecho perder el cuerpo de Eva Perón para siempre. O sea, una parte de la historia argentina. Es muy posible, tal vez no, porque se hubiera podido reconstruir. Como yo le digo, había varios que tenían cabos sueltos del asunto, se podía haber reconstruido, pero así en la forma como se mantuvo, no. Ahora, general Lanuse, cuando la madre de Eva Perón le pide a Frondizi el cuerpo de su hija, Frondizi le dice que él no sabe nada, no quiso buscar, no sabía o escondió el bulto. Creo que debe haber sido sincero y que no sabía. No sé si habrá querido buscar, no sé si lo habrá consultado a Aramburu, pero que no sabía estoy seguro. General Lanuse, visto el tiempo que ha pasado, lo que significó Eva Perón, ¿cómo se sintió usted íntimamente que Perón lo pone a usted en una celda, cierto porque usted quiere hacer un golpe de Estado, pero lo pone en una celda, le baldeaban la celda en la madrugada, pasaron condiciones durísimas allí y después usted restituye el cuerpo de Eva Perón? Es como una contingencia normal de la vida. Yo creo que las cosas que nos sucedieron durante nuestra prisión fueron un episodio más. Estoy en total desacuerdo y me fastidia mucho los lamentos que se escuchan actualmente de determinados personajes que dicen haber estado presos, que dicen haber sido torturados, y en cuanto uno empieza a escarbar un poco su vida, en esos años estaba jugando al fútbol en la localidad de Las Lomitas o estaba lleno de amistades en la ciudad y esa era la prisión, que es la tortura que recibieron. Es decir, si nosotros recibimos algo que pudiera llamarse torturas psíquicas o morales, yo creo que fueron producto de las circunstancias y no hay que darle importancia.
Claro, está también la pasión del converso, aquel que dice que fue torturado, perseguido, simplemente para ocultar ese tiempo de su historia. General, ¿puedo hablarle de un episodio doloroso? Para mí, doloroso, para usted, doloroso. Yo se lo presenté a usted, a Edgardo Sajón. ¿Quién lo mató a Sajón? Me ha costado resto. Y una animosidad que no puedo superarla, existente en parte del ejército. Según las versiones que a mí me han hecho llegar o me han manifestado oficiales superiores del ejército, me han dicho verbalmente, nunca me lo han ratificado, y cuando yo lo he planteado ante alguna autoridad competente, me quedé solo. Fue la policía de la provincia de Buenos Aires, encabezada por el entonces coronel Camps. Uno de los medios que tuve yo para obtener esto fue la presencia en mi casa de un oficial de la policía de la provincia de Buenos Aires que había participado del caso. Yo me ofusqué un poco, le pregunté su nombre, arisqueó el tipo y entonces yo lo eché de mi casa. Pero que fue la policía la que intervino y en el ejército se comentó mucho y se dijo y se sostuvo eso. A mí se me negó siempre. Y esa es la parte que también falta de ir para atrás, ¿no? Mucho se oculta muchísimo. General Lanuse, esta es ya casi una pregunta muy coloquial, a lo mejor queda para siempre en un cassette. Balbín un día lo abrazó a Perón. Usted como un veterano general, pasado el tiempo, ¿recompone su situación hacia Perón o cree que fue demasiado grande el daño que hizo para recomponerla? Yo dejo de lado la situación de Lanuse Perón, no tiene importancia. Ahora, analizo a Juan Perón como militar, es una desgracia. Y como hombre público, es el que más mal le ha hecho al país en los últimos 50 años. Más que el proceso, más que la guerra de Malvinas. Más que todos. Porque, ¿cuál es el punto esencial si usted tuviera que marcar un punto en la pirámide? Y su filosofía, que está escrita en muchos libros firmados por él. La correspondencia de él a Cook es muy elocuente. Dice, entre otras partes, dice, yo lo rememoro ahora porque lo estuve leyendo los otros días. El caos no nos debe preocupar, por el contrario, no solo no tenemos que tenerle miedo, sino tenemos que buscarlo, nos conviene. ¿Pero él no muere como un general conservador? Él vuelve al país, convencido que no le convenía venir, se hace cargo del gobierno convencido de que no va a durar 6 meses, porque va a morir, y sin embargo elige como vicepresidenta a Isabel Perón. Ahí termina su ópera prima, ahí termina un hecho diabólico de Perón también para usted. Y yo no sé si eso es una expresión de un hecho diabólico de Perón o una demostración de que Perón ya al final estaba totalmente terminado y que lo manejaba. Es decir, hay gente que lo ha tratado y vinculado con él en los últimos tiempos y dicen que tenía 2 o 3 horas de lucidez por día. Pero, porque esto y que López Rega lo manejaba muchísimo. Ahora, de todos modos, usted le abrió la puerta a Perón. Según el decir de muchos, yo lo traje. Y usted lo trajo, lo desafió. Bueno, esa fue la respuesta que a mí me dio un periodista español que se llama, yo lo puse en el libro, Romero. Emilio Romero. Emilio Romero.
Emilio Romero, director del diario Pueblo, autor de un libro que se llama La paz empieza nunca, Premio Planeta. ¿Qué le dijo a usted? Yo le pregunté en una comida muy informal, en un grupo de matrimonios, le dije que tenía conocimiento, que lo había tratado mucho a Perón, que había tenido cierta amistad con él. Entonces le quería hacer una pregunta. ¿En qué era que consistía la pregunta? Si Perón había querido volver a la Argentina o no. Me dijo, vea, Perón estaba convencido que era un grave error político volver. Pero usted tuvo la culpa, me dijo, porque usted le picó su amor propio, en primer término, con aquello de no le daba el cuero. Usted le picó el cuero ahí. Sí. Y después hay otros detalles. Perón quería, antes de morir, ser, ¿cómo se llama?, reconocido por el ejército, morir siendo como militar, y estaba bajo el dominio total de López Rega, y López Rega quería que Perón viniera. General Lanuse, le agradezco esta charla. Hablando de secretos, ¿por qué no me cuenta? ¿Y con qué secretos se queda usted que no contó cuando estuvo en la presidencia, que no pasó, cuando fue comandante en jefe? Es muy posible que no me lo diga, pero yo no puedo dejar de preguntárselo. ¿Qué secreto? Hemos develado uno, la devolución del cadáver de Perón, la determinación que usted toma. Secreto, sí. Cuando fui presidente no lo califico como secreto, fue un grave error mío el haber aceptado esas funciones compartiendo la responsabilidad con otros dos caballeros. ¿Y no está entre sus secretos cuando le dicen a usted que está detenido Santucho y le dicen que lo van a matar y usted dice acá no se mata y no lo matan a Santucho? No está. Ni lo tenía presente. Muy bien. Gracias, general Lanuse.